Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando de una serie de noticias que están siendo portada de los diarios y que es algo realmente terrible que podría llegar a suceder, y es que el gobierno argentino podría llegar a estatizar las obras sociales y prepagas en Argentina. Es decir, que toda la medicina, el sistema de salud que es actualmente privado, pasara a manos del Estado. Y sabemos por casos previos, como ha sido el de YPF, las AFJP en su momento, que esto terminaría muy mal en caso de que se llegue a hacer. Por casos anteriores sabemos que esto podría ser un verdadero desastre, así que es una situación que preocupa muchísimo, porque como vamos a ver, incluso hasta ha salido una petición de firmas que ya tiene más de 70.000 personas que han firmado, porque si esto se llega a dar, obviamente sería una locura. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a ver la primera noticia. Hace unos 3 días, más o menos, salió esto que decía: Cristina Fernández tiene en la mira a las prepagas y obras sociales. Dice que la vicepresidenta insistió en la necesidad de hacer una reforma en el sistema de salud y argumentó que la pandemia demostró a las patadas que es importante repensar el funcionamiento de lo público, privado y obras sociales. Obviamente frases muy polémicas que nada tienen que ver con la realidad, más comparándolo con lo que sucede en otras latitudes del mundo donde funciona muy bien la salud, que justamente hay sistemas públicos y sistemas privados, no es absolutamente todo público. Y además tenemos que, como decía al principio del video, los casos en Argentina en los cuales se estatizó, pasó de ser privado a ser público algún tipo de empresa, lo único que logró es destruirla, que quedara en realmente una situación aberrante, que obviamente en el medio fuéramos castigados todos. Por ejemplo, el caso de las AFJP, que hoy en día alguien se jubila realmente con una miseria y que es un sistema que no funciona, no está funcionando ni va a funcionar. Pero esta noticia que veíamos recién de la expresidenta viene dado porque la situación que se está dando en el país realmente es compleja para las obras sociales, que han aumentado exponencialmente sus gastos en todo sentido, y obviamente el gobierno ya sabemos que está controlando los precios de todos los rubros, incluso también las obras sociales y prepagas. Entonces está teniendo una repercusión negativa y en muchos casos no están empezando a cerrar los números en los privados por estas manipulaciones del mercado que hace el gobierno, y esto puede terminar claramente mal. Como les decía, esto había sucedido hace 3 días, pero el día de ayer salió una noticia que armó una polémica terrible, que dice: el gobierno admite que trabaja en cambios en el servicio de salud mientras las prepagas van a la justicia. O sea, repito, las prepagas están yendo a la justicia porque realmente se está yendo de control. Y no nos tenemos que olvidar que estamos todavía en medio de la pandemia. O sea, no es una situación para que se estén dando todo este tipo de problemáticas, cuando si por alguna razón llegaran a dejar de funcionar las prepagas, estaríamos realmente en el horno. Es una complicación brutal si llega a pasar algo hoy en día. Y escuchen lo que dice después del título. La ministra de Salud, obviamente, Carla Bisotti, dijo que se analiza con los prestadores para alcanzar un acuerdo, que ya hemos visto en casos anteriores que estos acuerdos, por más que digan que los quieren alcanzar, no se alcanzan, como ha pasado con la carne, que el gobierno salió a cerrarle las puertas de la exportación y nos estamos quedando con, obviamente, cada vez menos carne y más cara, que era justamente lo opuesto a lo que se quería lograr. Así que, viendo el historial de cómo se vienen haciendo las cosas, lo más probable es que empecemos a tener problemas también con la salud, porque además, escuchen lo que viene ahora, que esta es la parte terrible. Pero la medicina privada argumenta que los quieren fundir y pidió un amparo legal que le permita subir el valor de las cuotas. Es que obviamente a nadie le gustaría que le suban las cuotas de las prepagas. Sabemos que además para el bolsillo argentino suelen ser caros. Capaz si lo comparamos con países limítrofes o ni hablar con el primer mundo, la salud privada acá sin lugar a dudas debe ser muy barata si la consideramos en dólares, pero la verdad es que para la gente que vive en el país es cara. No alcanzan los sueldos para vivir y además pagar los aumentos constantes de la salud privada. Pero la culpabilidad de esto no es de la salud privada, sino que ya sabemos de qué es la inflación galopante que ha sido generada por el mismo gobierno. Y si las obras sociales no pueden subir los precios, va a llegar un punto en el que no van a ser rentables y van a tomar la decisión de cerrar, que es lo que pasa en cualquier economía en donde suceden este tipo de cosas. Hemos hablado de esto en diversos videos, como por ejemplo lo que ha pasado en Venezuela. Llega un punto en el que si un sistema, por ejemplo una industria, un vertical de una industria, lo que sea, no se puede alcanzar los beneficios por sobre los costos, es obvio que nadie quiere trabajar gratis y se terminan cerrando. Y realmente significaría un colapso brutal si nos quedamos sin salud privada en Argentina. Hemos visto además lo eficiente y necesaria que fue para poder pelear contra esta pandemia, que aún no ha terminado. No estamos acá en Estados Unidos, no estamos en Israel, no estamos en países que ya prácticamente se podría considerar como que esto pasó a mejor vida. Acá estamos todavía en el peor momento, con un exceso de casos de contagios, con un exceso de casos de muertes. Veíamos en el video de ayer que justamente, según expertos en el tema, incluso por ejemplo un análisis que hizo Bloomberg, Argentina hoy es
el país que está peor posicionado de más de 50 que analizaron en lo que se refiere a la pandemia, incluso uno de los peores de Latinoamérica. O sea, estando en una situación tan grave que se venga a dar esta problemática de querer estatizar el sistema de salud privado en Argentina es aberrante. Y ni hablar, como dice acá, que vengan a decir los privados que los quieren fundir. Y si bien quiero creer en el bien del gobierno, no creo que esta sea la consecuencia directa, pero sí puede ser una consecuencia indirecta por las medidas que se están tomando. Es como decir, no queremos fundir a los productores, pero si a los productores no les dejan, por ejemplo, poner los precios que ellos necesiten en base a los costos que tienen, los van a fundir. Por más que no sea algo directo, lo van a lograr indirectamente. Y esto aplicaría exactamente a esta misma industria, el tema de las prepagas, la salud privada. Y en esta misma nota dice que esta disputa que está teniendo el gobierno contra las prepagas y las obras sociales se está elevando de una manera tremenda. Dice, este miércoles, o sea, refiriéndose a ayer obviamente, las firmas presentaron ante la justicia el pedido de un amparo para poder elevar las cuotas que cobran a sus afiliados. Como les decía, no están llegando a los costos, según lo que ellos informan, obviamente. Según la medicina privada, el gobierno las está asfixiando económica y financieramente para obligarlas a sumarse a este cambio. Realmente es algo que, más allá de lo que recibimos por las noticias, no se puede saber. Tendríamos que analizar la situación financiera, contable de todas estas empresas, pero como vamos a ver en noticias posteriores, son tantas las empresas, prácticamente todas, que es raro que se hayan puesto de acuerdo. Lo más probable, y que entendiendo la situación económica del país, es que tengan razón, porque no son los únicos que están siendo asfixiados, están siendo asfixiadas todas las industrias. Escuchen por ejemplo lo que dijo, y esto es de hace muy pocas horas, el titular de la Unión Argentina de Salud y además de la empresa Swiss Medical, una de las prestadoras más importantes de salud que hay en todo el país, y él dijo que el gobierno quiere estatizar la salud privada. O sea, esto no es una teoría fantasiosa. De todas maneras vamos a ver igual cuál fue la respuesta del gobierno a continuación, que al parecer está diciendo que esto no se va a dar así, pero tampoco sabemos bien cómo se va a dar, y sabemos que muchas veces el gobierno dice no se va a hacer esto y después terminará haciéndolo. Y el gobierno en los últimos meses le ha permitido subas obviamente a las prepagas. Esto ha sido una batalla campal y legal obviamente entre las prepagas versus el gobierno, y les han, repito, dejado subir un porcentaje de precios, pero obviamente ha sido siempre muy por debajo de la inflación y muy por debajo de la realidad de los precios. Entonces, por más que los precios, por ejemplo, el gobierno, sea a la salud privada o a quien sea, les deje subir un 5, un 10%, un 20%, por decir un número X, si la inflación está cercana al 50%, significa que están todavía muy por debajo. Y ni siquiera es que por más que parezca que estas empresas están cobrando más, al usuario final que diga cada mes, uy, me subieron el precio, me están cobrando cada vez más, estoy complicado, eso no significa que las empresas estén ganando más, seguramente están ganando menos, porque la inflación se lo termina comiendo. Y toda esta disputa está terminando en noticias como esta de hoy, que realmente hay una necesidad imperiosa de entender qué es lo que va a pasar. O sea, en Argentina es como que vivimos colgando de una cuerda. No sabemos nunca qué es lo que va a pasar mañana, si algo lo estatizan, lo privatizan, si se cierran las importaciones, se vuelven a abrir, si explotan los precios o no, cuánto va a valer el dólar. Es como una nebulosa que nunca se sabe exactamente con qué locura nos vamos a despertar el día de mañana. Y entonces, por eso hoy salió esta noticia que dice: prepagas exigen que el gobierno aclare si quiere estatizarlas y proponen ir al Congreso a mostrar su crisis. O sea, quieren mostrar realmente los números para que se entienda que esto es algo serio. El presidente de esta asociación que mencionaba antes, en esta nota dijo lo siguiente: el sistema que millones de ciudadanos han elegido voluntariamente no está en condiciones de seguir funcionando. Como sector nos presentaremos mañana, entiendo refiriéndose al viernes, ante la justicia para pedir una medida cautelar urgente que exija al gobierno y a las autoridades correspondientes el cumplimiento de la ley. Y sabemos que si nos llegamos a quedar sin el sistema de salud privado, esto sería un verdadero cataclismo. O sea, ya meterse con la salud es un límite que no se puede pasar, y que sería un avance terrible sobre la propiedad privada. Cada vez nos estaríamos acercando más a Venezuela, en donde controla todo el Estado y sabemos lo mal que lo controla. Y como decía antes, esto no es de una empresa que dijo, bueno, necesito subir mis precios, y uno podría pensar, capaz está mintiendo, realmente esto no es un tema de costos, quiere abusar de la gente, pero si estuviéramos hablando de una, dos, se entendería. Escuchen esta noticia: aumento urgente, que repito, esto es de hoy también. ¿Cuáles son las 15 prepagas que presentaron un reclamo ante la justicia? Realmente es muy difícil que 15 prepagas se pongan de acuerdo. Además, entendiendo la realidad de un país que es prácticamente una locura día a día lo que se vive en lo que es económico, sabiendo la inflación que hay. O sea, no me extraña para nada esto. Y acá menciona que algunas de estas empresas que firmaron este escrito son, por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Medife, Omint,
el Hospital Italiano. O sea, estamos hablando de las prestadoras más grandes, más importantes, con más usuarios, que tienen la mayor trayectoria, que tienen la mayor calidad. O sea, esto afectaría a millones de personas si pasa algo. Miren incluso esto, lo que ha escalado, que ha llegado a la página web change.org. Hace menos de 24 horas fue lanzada y ya dice que hay 67.000 prácticamente personas que lo firmaron, que dice que no te quiten tu salud, no a la estatización. Y solamente se necesitan 75.000 firmas, como dice ahí, para que esta petición se convierta en una de las más firmadas en change.org. O sea, ha sido un número tremendo de gente que se ha sumado, porque esto sería una locura. Escuchemos, por ejemplo, qué es lo que dice en esta petición. Ya anularon nuestras libertades, arruinaron nuestra economía y en plena crisis sanitaria el kirchnerismo y sus socios de la cámpora ya están armando su plan para estatizar el sistema de salud privado y quedarse con el manejo absoluto. Como pasó con la jubilación, quieren aprovechar el colapso sanitario para confiscar el sistema de salud privado y apropiarse de la recaudación de la seguridad social, las obras sociales y las prepagas. Mientras se instalan como los defensores de la salud pública, en realidad están armando un nuevo negocio millonario que les va a permitir desviar los fondos de un sistema que abandonaron y dejaron al límite de su capacidad operativa. No queremos ser Argenzuela. Es que realmente, si esto llegara a suceder, sería algo terrible, algo inaudito. Como decía acá mismo, cuando pasó con las jubilaciones, que eran privadas, que eran las famosas AFJP, como en otros países, no sé, en Chile por ejemplo, que están las AFP, funcionaba perfecto, era el dinero de cada uno y con lo que la gente se jubilaba eran números muy buenos, por lo menos para el momento en el cual esto sucedió, para la realidad de Argentina. Y hoy tenemos las jubilaciones más bajas de Latinoamérica. O sea, vamos a ir por ese mismo sistema. Todo lo que se ha estatizado en Argentina siempre terminó mal. Pero bueno, acá tenemos una noticia de todo este problema, que es lo que dijo también el gobierno. Esperemos que esto que les voy a leer sea cierto. Repito, no sabemos nunca qué es lo que va a pasar. Un día te dicen una cosa, otro te dicen otra. Pero por lo menos, lo último que se sabe, esto tiene pocas horas, esta noticia dice: el jefe de gabinete pidió redefinir cómo se financia el sistema. Pero el título es: Santiago Cafiero, el gobierno no piensa estatizar el sistema de salud. Ojalá esto sea cierto, ojalá realmente esto termine pasando. Y dice que en diálogo con una radio, el jefe de gabinete aseguró que se debe contar con un sistema que se apoye en la sociedad con un financiamiento mucho más claro. No sé realmente a qué se refiere, la nota lo explica, pero palabras vagas. Sí. Esto no llega a avanzar con el tema de la estatización y es verdad lo que está diciendo el gobierno, nos podríamos quedar tranquilos, pero sin lugar a dudas que algo están buscando, porque si no, no habría todo este revuelo. Y es un hecho, algo consumado, como veíamos, 15 empresas, 15 prepagas que están reclamando, y el tema de los precios que no se pueden acoplar a la realidad que se está viviendo hoy en día. Entonces, por más que no las quieran estatizar, como está diciendo el gobierno, si las hacen fundir, vamos a estar en las mismas. Pero bueno, me gustaría que me digan ustedes qué es lo que creen, que me dejen en los comentarios si esto se va a dar, si van a terminar estatizándolas, si creen que sería una buena o mala opción, y también los que sean de otros países, si está sucediendo algo similar o sucedió, sería interesante que lo mencionen también para tener una forma de verlo de esto de otra manera. Pero bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.